Hola a todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre unos materiales muy interesantes que son los materiales impermeabilizantes y sellantes o introducción a los polímeros orgánicos. Yo he querido llamar de esta manera la presentación porque de esta manera podemos iniciar el conocimiento a este grupo de materiales que verdaderamente es demasiado extenso, pero digamos como una transición a lo que venimos viendo entre la industria tradicional y las nuevas formas de desarrollo de materiales que nos vienen ya a partir del próximo tema, considero que es una introducción interesante. En términos generales, un polímero no es más que un conjunto de moléculas integradas en forma de cadena que van generando digamos, un característico tipo de comportamiento en un material. Técnicamente estos son macromoléculas que constituyen una serie de unidades, o sea, todas estas rayitas que ustedes ven aquí en la cadena principal, entre estos elementos de la cadena principal, son monómeros que se van integrando y van generando una cadena o una concatenación de estos monómeros que van registrando una alternancia en la cual se van definiendo esas características del material determinado. Lo que diferencia a los polímeros orgánicos de los inorgánicos es que el componente predominante es el carbono, pero también puede haber otro tipo de componentes como el oxígeno, el nitrógeno o eh, otros materiales como el azufre, que vamos a ver que también tiene una configuración bastante importante. Esto es básico, porque en función de esa composición es que cuando veamos ya los plásticos o polímeros inorgánicos que están clasificados, digamos así, en el temario, pero sin embargo, desde ya podemos comenzar a hablar de unos materiales plásticos que tienen un comportamiento plástico, mejor dicho, y que van a definir esa cierta eh, flexibilidad u organicidad que caracteriza a estos materiales. Cuando estas cadenas se dan en los seres vivos, entonces esos materiales o esa estructura se va a llamar ADN o ARN, que como saben, porque además hemos tenido una escuela bastante desarrollada en estos últimos tiempos, son las estructuras moleculares encargadas de poder desarrollar todas las respuestas para el desarrollo de un ser vivo y que también transfieren toda la información necesaria para que ese ser vivo pueda trabajar y desarrollar mecanismos de defensa contra virus y bacterias. En el caso de los materiales de construcción o los materiales utilizados para la construcción de determinados productos, vamos a trabajar en términos de polímeros vinílicos y polímeros no vinílicos. Los vinílicos son los que tienen la composición de carbono, de dobles eh, componentes de carbonos, enlaces de carbonos, y los no vinílicos son los que poseen carbonos enlazados con otros compuestos. A los efectos de organizar el contenido que vamos a desarrollar, hablemos de la clasificación de estos materiales y vamos entonces a enfocarnos en lo que son los polímeros orgánicos naturales en esta presentación. Ya todo lo que tiene que ver con los polímeros orgánicos sintéticos o artificiales y los polímeros inorgánicos los veremos en las próximas sesiones dedicadas a este grupo de materiales. Prosiguiendo con esta dinámica, lo primero que voy a indicar es que polímero es una palabra que se deriva
del proceso a través del cual se hace el enlace de las moléculas para el desarrollo de estas estructuras. Ese proceso de establecimiento de los enlaces en el cual se van conectando enlaces libres con otras moléculas que tienen también enlaces libres, se llama polimerización. Y ese proceso de polimerización se puede desarrollar de manera natural en aquellos materiales que podemos encontrar en la naturaleza y que, como ya vimos en la lámina anterior, se refieren a los polímeros de origen mineral, que son los que vamos a denominar bituminosos, pero también los que son de origen orgánico, vivo, digamos, de los seres vivos, que tiene que ver con los polímeros que se desarrollan tanto en el reino animal como en el reino vegetal. Nos vamos a enfocar aquí en esta presentación en lo que se refieren al reino vegetal. Luego, en clases sucesivas, veremos a los polímeros sintéticos, que son aquellos que se producen por un proceso de reproducción sintética del proceso de polimerización. O sea, una especie de inducción a través del cual se logra que se desarrollen esos enlaces en laboratorio. También tenemos que los polímeros pueden ser denominados homopolímeros si están desarrollados todos a partir de un solo tipo de monómero. Un monómero, como les decía, es esa relación de enlaces de un enlace simple que contiene un compuesto de dos elementos. Un copolímero es aquellos polímeros ya más compuestos que se obtienen a partir de la combinación de dos o más tipos de monómeros. O sea, si ustedes ven esa cadena así como una hélice que hemos visto anteriormente, insisto, que los monómeros son cada una de estas lineecitas donde existen dos colores, o a veces es un solo color. Si es un solo color es un monómero, un homopolímero. Si son dos colores o más, entonces estamos hablando de un copolímero. Asimismo, los polímeros pueden tener una expresión material bien en fibras, bien en materiales plásticos, que en estos casos se denominan termoplásticos y termoestables, y bien en elastómeros, que es el tercero de estos materiales. La línea de arriba, de color azul claro, nos va a indicar materiales que posteriormente en otros procesos como la elaboración de materiales plásticos artificiales o materiales compuestos y nanomateriales van a tener una incidencia o una competencia específica, bien como materiales de refuerzo, bien como materiales de relleno, pero que van a generar en su conjunto la definición de esos comportamientos. De comportamientos con respecto a este tipo de materiales hablaremos también posteriormente. Nos vamos a centrar entonces aquí en lo que son los materiales aglomerantes hidrocarbonatados en esta primera parte. ¿Y por qué? Porque estos tipos de materiales en la configuración del espacio arquitectónico son muy importantes. ¿Por qué? Porque se refieren a los materiales que se van a utilizar bien para la protección de las fundaciones de las edificaciones o de la cubierta fundamentalmente, aunque también se utilizan en la protección de ciertos elementos de cerramiento, como ventanas, pero también jardineras. Este tipo de productos van a tener diferentes presentaciones comerciales, que van a ser bien laminados o materiales sólidos, líquidos cuando se presentan en forma de pinturas o de materiales viscosos como el asfalto, o
como piedras cuando se trata de piedra asfáltica o tejas asfálticas. En este tipo de productos vamos a tener diferentes tipos de presentaciones que son las que vamos a ver a continuación. En términos generales, hablamos en clases pasadas acerca de los materiales bituminosos. Dijimos que efectivamente forman parte de esa gran familia de derivados hidrocarbonados del petróleo. ¿Y esto qué significa? Que estos son, como son residuos que quedan en las adyacencias de los yacimientos, yacimientos petrolíficos, estos residuos pueden ser líquidos, sólidos, viscosos, pero en todo caso su cadena principal es la cadena compuesta o de monómeros compuestos por carbono e hidrógeno. Estos dos elementos son esenciales para que se dé la vida en el planeta, con lo cual es como un caldo de cultivo. Acuérdense que cuando hablamos de aquellas teorías que referíamos en un principio sobre que la arcilla, que también es un elemento fundamental para la vida del planeta, pues todos tienen un poco que ver con esa situación. La arcilla tiene unos ciertos niveles de impermeabilidad, pero sin embargo tiene una capacidad de absorber el agua. En el caso de los materiales hidrocarbonados, no tienen esa capacidad de absorber el agua. Contrariamente, son unos materiales que son hidrofóbicos o hidrófugos, como también se les denomina. O sea, ellos más bien repelen la humedad. Y ambas condiciones, de alguna manera y en ciertos momentos del ciclo de la vida, son requeridos para que esta situación se pueda dar. En todo caso, para ir a lo específico, a lo que nos interesa, estos materiales se pueden endurecer bien por enfriamiento si están en la superficie en una superficie que permite que vayan desecando y endurecen finalmente, o por evaporación de sus disolventes. Pueden ser disolventes contenidos en ellos de una manera natural o agregados para que se les dé manejabilidad. Algunos de estos materiales pueden entonces ser trabajados en frío, otros no, otros necesitan de calor para poder generar o estimular, potenciar sus propiedades impermeabilizantes. Tenemos básicamente tres tipos de impermeabilizantes que podemos localizar en el mercado. O bien esos materiales que necesitan la incorporación de disolventes líquidos son materiales que se venden ya preparados con ciertos disolventes, éteres fundamentalmente, o materiales a los cuales en el sitio se deben incorporar esos disolventes. La forma de ser aplicados es que siempre se prepara la superficie con un primer, de manera tal de sellar la porosidad que exista, y luego se aplican los asfaltos, que pueden ser asfaltos fríos, tipo 1 para superficies horizontales, tipo 2, que es un poco más pastoso y que tiene en consecuencia consistencia necesaria para poder trabajar superficies inclinadas o verticales, paredes, cerramientos, o asfalto frío semisólido, el cual al aplicarse debe mm, controlarse que es el espacio donde va a estar ubicado nunca va a alcanzar un nivel de temperatura superior a los 150 grados centígrados, porque de otra manera se va a comenzar a reblandecer y eso genera entonces pérdida de propiedades. También tenemos los asfaltos sólidos, que son los que necesitan ser reblandecidos para ser trabajados. Y estos materiales sólidos se combinan con fieltros o fibras de manera tal de poder darles estructura. También tenemos la gama de impermeabilizantes que son emulsiones, que son vendidas como emulsiones.
puede ser utilizado el primer directamente sobre las superficies, cuando esto sea posible, o sea, cuando tenemos superficies que verdaderamente no tienen daños estructurales, no tienen grietas y fisuras. Solamente debe ser rehabilitada la porosidad, la superficie porosa. Tenemos imprimadores pastosos que se utilizan para impermeabilizar superficies horizontales y que se refuerzan con fibras. También tenemos imprimadores pastosos fibrosos, que son los que se utilizan como la capa de acabado de las superficies de los techos inclinados. Y los imprimadores integrales que se utilizan para jardineras, piscinas, fundaciones, tanques, etcétera, que son materiales ya reforzados con unos niveles de sequedad, de hidrorrepelencia elevados, de manera tal de poder garantizar el buen funcionamiento. En último lugar, tenemos ya lo que son los impermeabilizantes en rollo, que son como los más conocidos, los más populares. Son rollos de fibra asfáltica que se utilizan para superficies horizontales y los rollos de fibra asfáltica reforzadas con fibras de poliéster para utilizar en superficies horizontales e inclinadas. En ambos casos, pues son los impermeabilizantes más económicos que podemos conseguir. Como decíamos anteriormente, tenemos sistemas de impermeabilización en frío y en caliente. Los fríos son a base de disolventes fundamentalmente. Y los calientes, los sistemas de impermeabilización en caliente son sistemas de impermeabilización semisólidos y sólidos que tienen que ser calentados con soplete para poder alcanzar esa temperatura de reblandecimiento y que se puedan extender a todas las superficies a ser reforzadas. También tenemos los materiales sólidos como las tejas asfálticas y caballetes. Los caballetes son los que se ponen en la cumbrera, en la parte superior del techo, de manera tal de lograr el remate adecuado. También tenemos las pinturas asfálticas que pueden ser o bien aluminizadas o tener otras coloraciones. Tenemos las emulsiones asfálticas que se utilizan para los pavimentos en las canchas, los estacionamientos, etc. Y tenemos materiales elastómeros asfálticos que se utilizan para rellenar las juntas, así como mastiques asfálticos que son fibrosos y que se utilizan para sellar, impedir la penetración de la humedad a través de juntas. Este tipo de rellenos de juntas se utiliza con mucha frecuencia, sea en juntas constructivas o estructurales o en el encuentro del plano horizontal del piso con el plano vertical, la pared, en espacios exteriores fundamentalmente. Las formas de aplicar la impermeabilización son básicamente la preparación de la superficie y luego diferentes capas. La primera capa es la capa de la imprimación con el primer que hemos hablado anteriormente. La segunda capa es la capa del asfaltado en frío o caliente y la tercera tercera o cuarta capa es el acabado, el material de acabado, la colocación de las láminas de impermeabilizante y finalmente se aplica el acabado, que puede ser una pintura impermeabilizante. Luego tenemos el sistema con mantos asfálticos, que como les dije anteriormente es el más popular. Se utiliza porque
termina siendo el más económico, se utiliza igualmente, el procedimiento siempre es la preparación del soporte, la colocación de las láminas impermeabilizantes y la colocación final del acabado. Es importante acotar que la colocación del acabado siempre exige la colocación de la lámina o de la teja aproximadamente superponiendo un material sobre el otro unos 10 centímetros de solape aproximadamente, y que una vez que eso se coloca, también hay que atender el tema de la pendiente. Eso lo vamos a hablar ahora con más detalles, con más detalles gráficos. ¿Por qué? Porque si tú colocas las láminas, ese solape en el sentido de la pendiente, se te va no va a ser eficiente la impermeabilización porque se va a llenar de agua, va a permitir zonas de penetración del agua. Así que la disposición o la colocación de las láminas siempre tiene que ser, de las láminas o de las tejas, siempre tiene que ser realizada de manera tal de que se opongan a la dirección de la pendiente. Luego tenemos las películas impermeabilizantes, que son unicapas, que son unos materiales ya más contemporáneos que cumplen con todas las funciones que se ha realizado. Indudablemente, la preparación de la superficie siempre es necesaria, pero luego todo lo que es la imprimación y la impermeabilización va integrado en una sola capa. Entonces, esto es lo que les explicaba anteriormente. En las fases del proceso de impermeabilización, básicamente vamos a tener la preparación de las pendientes, en la cual tenemos que hacer la remoción de los materiales áridos e impermeabilizantes ya desecados completamente. Esos materiales que ya se han agrietado por completo, que han generado se han roto por efecto de los movimientos característicos de la edificación, etc. Estos elementos se remueven y se prepara la superficie de manera tal de que pueda hacerse con un cemento plástico una nueva pendiente. Una vez que eso está realizado, se imprima la superficie empezando por la imprimación en las zonas de las fisuras ya reparadas, y luego terminando la imprimación a lo largo de todo el resto de la superficie. Luego tenemos la fase de la impermeabilización, que se va a utilizar alguno de estos dos sistemas que hemos dicho, o en frío o en caliente, que están representados aquí en las imágenes. La impermeabilización, una vez terminada, entonces el proceso de protección final o acabado final. En este proceso, o bien podemos recurrir a las pinturas asfálticas o acrílicas en función de las características que tengan. Las acrílicas muchas veces están combinadas con productos epóxicos, muchas veces son autonivelantes, o sea, hay un montón de ofertas, de alternativas que nos da el mercado contemporáneo. También podemos utilizar las tejas asfálticas o las tejas de arcilla. Cualquiera de los dos nos va a dar unos resultados verdaderamente importantes. Y hay una característica en los materiales sólidos que se fabrican en la actualidad, que a diferencia de los materiales sólidos tradicionales, son unos materiales que presentan irregularidades, y eso hace que efectivamente no funcionen de la manera más eficiente posible. Entonces, el procedimiento que se aplica con las baldosas cerámicas también se aplica con las tejas, sean asfálticas o sean cerámicas, que es la rectificación. La rectificación es la corrección de las irregularidades que tienen entonces estos materiales, de manera tal de lograr su óptimo encastre, de manera tal de que sean eficientes en su aplicación. Las películas impermeabilizantes en sitio son películas que se utilizan ad hoc para la corrección puntual de problemas, o bien para
el mantenimiento periódico de las superficies ya impermeabilizadas. Son básicamente estas tres que les estoy colocando aquí. El asfalto plástico, que se utiliza puntualmente para resolver problemas de agrietamientos bien definidos, y el cemento plástico, que es una masilla pastosa que se aplica sobre las superficies, o el cemento asfáltico, que es un material que combina las características del cemento acrílico con las características del cemento del asfalto, perdón, y se logra efectivamente un buen rellenado de juntas. La selección de todos estos materiales va a depender del estado de viscosidad o de las condiciones de viscosidad que se requieran para resolver el problema de, de trabajo. Hoy en día hay películas impermeabilizantes que se aplican en una sola capa, como les dije anteriormente, para resolver problemas de una manera muy eficiente, pero son realizadas con otro tipo de tecnología, que es la nanotecnología, bueno, que todavía resultan materiales muy costosos, pero verdaderamente nos eliminan la utilización de todos estos productos que en definitiva se traducen en peso, en carga muerta para la edificación. También tenemos las láminas sintéticas, que son entonces estas membranas que se venden en el mercado, que suelen tener entre 1 y 2 centímetros o 1,1 a 1,5 centímetros de espesor, y que están compuestos por diferentes tipos de materiales sintéticos que permite efectivamente la adecuada protección de los materiales. Elementos que son importantes de considerar acá es el remate de los lugares críticos. Lugares críticos son las chimeneas, los encuentros entre paredes y pisos, superficies verticales y horizontales, o salientes, brocales, etcétera, que son lugares por donde fallan las impermeabilizaciones regularmente. Entonces, en estos lugares es necesario colocar reforzamientos de ciertos tipos de materiales un poco más flexibles que permitan cubrir de una manera más eficiente esos encuentros. Ahora vamos a hablar del látex. El látex es un producto tremendamente interesante porque es un material de origen vegetal que se extrae de una gran cantidad de plantas. En las culturas antiguas mesoamericanas se ha descubierto que se tuvo conocimiento del látex hace 3.500, 4.000 años aproximadamente, y eso se ha descubierto a través de unas excavaciones arqueológicas y de ciertas iconografías reflejadas en los templos del sur de México, donde se refleja la afición que tenían estas culturas por el juego de pelota. Y en estas excavaciones arqueológicas se han encontrado estas pelotas que pueden ver acá en la fotografía, que son pelotas elaboradas con hule, que es un tipo de látex que se encuentra en plantas mexicanas. Y ellos descubrieron, además, por la forma como se desarrolló este material, que los arqueólogos plantearon como hipótesis posteriormente comprobada, que existía un conocimiento acerca de la vulcanización, que es el procedimiento a través del cual se desarrolla modernamente lo que es el caucho sintético. La vulcanización que realizaban los olmecas, Olmeca significa el pueblo del país del hule, se realizaba a través de la combinación del látex de dos plantas diferentes. Un látex que tenía monómeros de carbono y y de hidrógeno, y un látex que en su composición posteriormente los arqueólogos descubrieron que existían trazas de azufre. Y eso lo calentaban en un caldo
hasta que obtenían una sustancia lo suficientemente líquida como para ser moldeada en unos recipientes redondos de arcilla que posteriormente se rompían y generaban estas pelotas. Lo interesante de estas excavaciones o de estos estudios arqueológicos es que en el momento en que fueron extraídas, imagínense, 1000 años por lo menos de antigüedad, tenían esas evidencias arqueológicas, y todavía tenían evidencias de ser elementos bastante, con bastante eh, plasticidad. O sea, eso quiere decir que efectivamente es un material que tiene una durabilidad enorme si es bien trabajado. Anteriormente a estas pelotas de estas características se utilizaban en culturas más antiguas que esta, por ejemplo en Egipto, en Mesopotamia. Se han encontrado también pelotas, pero elaboradas a partir de la capa sucesiva de cueros de animales, un poco como son las pelotas de béisbol antiguas, que eran unas pelotas elaboradas a partir de la combinación de diferentes fibras tensadas alrededor de una roca y que iban amortizando ese material bastante flexible y tenso alrededor de ellas, iban generando un material con el cual se podía desarrollar este tipo de artefactos. Finalmente, lo interesante de todo esto, a los efectos, digamos, de cultura general, es que este es un tipo de juego que tenía carácter ceremonial en la cultura mesoamericana. O sea, no jugaban por el placer de jugar, sino porque efectivamente el aro, la pelota, tienen una simbología. Los aros representan el sol, las pelotas representan la posibilidad de alcanzar el sol y se utilizaban estos juegos para dirimir diferencias y para fundamentalmente tomar decisiones ceremoniales que vamos a ver en- en- a continuación de este material se extrae exclusivamente de una especie de planta que es originaria del Amazonas, y que es el árbol del caucho. Pero del látex natural, el látex con el que se desarrollaban las pelotas, estas yucatecas, se extraen de otro tipo de planta. Entonces, un poco como son tantas las especies, les he colocado este enlace aquí para que puedan tener una idea de la diversidad de plantas y de látex y el tipo de látex que produce. En términos de la expresión material del látex, es importante también plantearnos indagaciones que se han hecho desde el mundo del arte. Por ejemplo, esta artista, Eva Hess, de origen alemán, desarrolló una propuesta artística fundamentada básicamente en la exploración de los materiales sintéticos para el trabajo de su obra. Este tipo de trabajo está escrito a la tendencia o a la al tipo de arte denominado arte povera y al minimalismo, y ella en su trabajo lo que hizo fue combinar diferentes materiales, o sea, hacer unos materiales compuestos hasta obtener unos materiales con los cuales pudiera desarrollarse esa experiencia sensorial que ella quería plantear a través de su trabajo. En el campo de la arquitectura, el látex tiene una aplicación enorme en la fabricación de pinturas, pero también de telas que se utilizan en la arquitectura textil. El caucho, por otra parte, el descubrimiento del caucho se genera como referencia a- al desarrollo de unos materiales que pudieran ser un poco más efectivos, más eficientes que el que se desarrollaba con, con el látex natural. Por ejemplo, en el siglo XVIII se utilizaban gomas, cubitos, para realizar gomas de borrar. Estas gomas, pues, eran utilizadas
en en oficinas para borrar todo lo que tuviera que ver con el trabajo del grafito. Eran carísimas, como ven en la referencia, pero bueno, se siguió haciendo experimentación y tal. Y cuando comenzaron a mezclar esas gomas, ese material esencial con otro tipo de gases, se fueron dando cuenta que, por ejemplo, el caucho era un material que se deterioraba con el éter. Y eso permitió, o sea, permitió descubrir que no era posible utilizarlo con fines medicinales, pero sí era posible utilizarlo para desarrollar suelas de zapatos, desarrollar impermeables, etcétera. Pero es a mediados del siglo XIX cuando comienza a desarrollarse una utilización más efectiva para el caucho y se patenta la fórmula de la vulcanización que hablábamos anteriormente con los olmecas. Pero en este caso, pareciera que el descubrimiento fue alcanzado un poco por casualidad, porque lo que dice digamos, las referencias en internet hablan de un accidente en el cual se volcó en una tina de caucho que se estaba cocinando, que se estaba preparando una cantidad de azufre, y eso fue lo que generó efectivamente el endurecimiento del material, conservando esa flexibilidad necesaria para su utilización. Más allá de eso, ese descubrimiento en ese momento permitió desarrollar posteriormente una de las tecnologías, digamos, más interesantes, pero al mismo tiempo de las más tristemente célebres, como son los rodamientos para los tanques de guerra que se utilizaron en la Primera Guerra Mundial. Ese tipo de tecnología que ocasionó tanta muerte y que fue optimizándose justamente gracias al negocio de la guerra hasta lo que tenemos hoy en día. El proceso de vulcanización del caucho no es otra cosa entonces más que reblandecer la, 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 el caldo del caucho normalmente natural, a pesar de que hoy en día ya se producen cauchos sintéticos que reproducen la cadena polimérica que se obtiene con el caucho natural, calentándolo con una porción de azufre. Ese tipo de procedimiento se utiliza tanto para la fabricación de cauchos eh, nuevos, como para lo que es el proceso de reencauchado de los cauchos ya en uso. Este proceso de reencauchado, que es muy similar a la fotografía antigua que está en la lámina, se sigue utilizando en la actualidad. El tema es bueno, la cantidad de gases que se emiten son gases tremendamente tóxicos y existen enfermedades laborales asociadas a este trabajo. Entonces, digamos, en la consideración de la utilización de determinadas tecnologías, siempre es importante poder conocer los impactos que eso genera tanto a la salud humana como al medio ambiente, de manera tal de poder optimizar esos procedimientos o sustituirlos por otros procedimientos. El proceso de la vulcanización es un proceso de curado irreversible y definen, digamos, un comportamiento que se aplica, un tipo de comportamiento en los termoplásticos, en los materiales termoplásticos, ya lo veremos más adelante, pero les voy diciendo que son materiales que pueden ser, utilizando calor, pueden ser vueltos a moldear, o sea que adquieren un tono, una característica plástica que puede ser moldeada y remoldeada en función de
la temperatura. Y es un procedimiento útil y que se sigue aplicando, como les dije anteriormente, a la elaboración de plásticos todavía en la actualidad, proceso que, como les dije al principio de esta lámina, ha venido siendo revisado por el impacto que la presencia del azufre genera a la salud y al medio ambiente. En esta lámina van a poder visualizar 3 videos que les van a dar cuenta de diferentes procesos de fabricación del caucho natural. Van a poder ver los videos después con calmita. Este último que estoy tocando en este momento, que es el que está a mano derecha inferior, es un video particularmente entrañable porque se trata del servicio comunitario de una amiga mía de la Simón Bolívar, de la Escuela de Ingeniería de Materiales, donde los estudiantes se trasladaron a San Fernando de Atabapo, donde hay una de las siembras de caucho amazónico más importantes del país y donde sigue desarrollándose la extracción del caucho natural de una manera constante, forma parte de la cultura local. Los otros 2 videos son videos interesantes, uno colombiano, el otro mexicano, donde se habla también de los diferentes tipos de plantas que se utilizan en ambos casos. El video mexicano en particular es bastante significativo porque da cuenta. ¡Ay! Se disparó. Quiero que lo vean ustedes porque verdaderamente son un poco largos. No son tan largos, uno dura 13 minutos, otro dura 9 y tal, pero para que sigamos adelante. El video mexicano, como les estaba diciendo anteriormente, es particularmente interesante porque es un video desarrollado desde la academia por un centro de investigación química que habla de la planta a través del cual se extrae el látex mexicano conocido como hule, y de ahí viene la palabra en sinónimo que se utiliza al látex. Se volvió a disparar este video, pero son muy bonitos, la verdad que creo que les van a gustar. El de los estudiantes de la Simón Bolívar es el más gracioso.
Bueno, propiedades físicas y químicas del caucho vulcanizado. Vamos a hablar efectivamente de la diversidad de productos que con este material se desarrollan. Este material es resistente a la tracción, a la compresión, al desgarro, a la abrasión. Es un material que tiene una resistividad eléctrica, o sea, es aislante, y tiene como características la elasticidad y que es repelente, es hidrorrepelente. ¿Ok? Em, la temperatura es importante conocerla en este tipo de material, la temperatura de fusión, porque en función de eso tiene aplicaciones a diferentes funciones. Hemos visto en láminas anteriores que, por ejemplo, es un material que puede ser presentar fragilidad o vulnerabilidad ante la presencia de cierto tipo de disolventes y por lo tanto tendría que trabajarse esa condición. El caucho vulcanizado se utiliza como elementos como sellos industriales, sellos domésticos, automotrices, para eh, la vida cotidiana, o sea, ollas de presión, o sea, hay cantidad de materiales sellantes que se utilizan aplicando este tipo de material. Y en esta arquitectura de pieles que se viene desarrollando en estos últimos tiempos, el caucho ha conseguido, se viene haciendo investigación sobre el- la utilización del caucho reciclado y hay oficinas de arquitectura a nivel global, como el caso de este taller de arquitectura, Santay Robert Hitwaters, que viene especializándose en desarrollar una arquitectura de pieles cuyo lenguaje justamente aprovecha el caucho como material expresivo, o sea, se genera ya todo lo que es una, una especie de arquitectura enguantada, lo cual pues resulta interesante. Habría que ver, esta no es la mejor arquitectura, no es la arquitectura que más me gusta, pero es un edificio comercial que se ha desarrollado muy recientemente en un polígono industrial en Tailandia, de donde son oriundos este taller de arquitectura. Y bueno, pues en el enlace de abajo está la página del grupo, un poco para que vean lo que vienen haciendo. Pero más allá de las aplicaciones industriales que ha venido teniendo el caucho, ¿no? En esa secuencia del caucho para la industria bélica, pero posteriormente a la industria de la salud, etcétera, etcétera. La industria de la construcción también viene aprovechando este material. Se vienen desarrollando pavimentos, tejas, para las instalaciones sanitarias e incluso para la construcción con caucho reciclado. El caucho, recuerden, que es uno del caucho vulcanizado, es uno de los mayores, de los quebraderos de cabeza más grandes que tenemos porque no es reciclable. Un caucho puede mantenerse, una llanta de un carro, puede mantenerse en el medio ambiente por más de 3.000 años sin descomponerse. Y eso, desde luego, es un grave problema que está siendo enfrentado desde la innovación. Bueno, muchachos, con esto yo me despido. Espero que la clase de hoy les sea de su agrado y que el lunes, que tenemos una visita guiada por la ciudad universitaria, podamos encontrar en sitio aplicaciones a algunos de estos materiales que hemos visto en esta unidad. Hasta luego.